En este video te mostraré una idea simple que puede hacer que tu ajedrez sea más peligroso al instante. Soy el gran maestro Igor Smirnov y déjame preguntarte, ¿cómo jugarías aquí con blancas? Las negras acaban de jugar dama f6, una jugada inusual, pero aún así la mayoría de jugadores probablemente solo desarrollaría piezas de una forma u otra, siendo alfil c4 la jugada más común. Sin embargo, esa no es realmente la forma en que los jugadores fuertes juegan la partida, sino que se hacen una pregunta diferente. Se preguntan ¿cómo puedo crear una amenaza? Y así, aquí Morphy jugó caballo c3. Y usaremos esta partida de Morphy para ver claramente esta regla de oro del ajedrez y cómo puedes aplicarla para maximizar tus resultados. La jugada caballo c3 crea una primera amenaza y eso ya hace que las negras se pongan nerviosas y respondan con c6 para cubrir su debilidad. Así ves el poder de la jugada previa a las blancas y por qué caballo c3 era mejor que alfil c4. Las negras pierden tiempo solo para impedir que este caballo salte hacia adelante. Y adivina qué jugó Morphy aquí. De nuevo, la mayoría de jugadores simplemente desarrollarían, ¿cierto? La regla clásica del ajedrez, desarrollar piezas, enrocar, todo eso, correcto, pero en un siguiente nivel, y ese siguiente nivel es que sigas creando amenazas. Y Morphy jugó d4, otra jugada que crea una nueva amenaza. A esta estrategia la podemos llamar no dejes de golpear, intenta crear problemas a tu oponente siempre que te sea posible. Ahora Morphy desafía a este peón en el centro del tablero, mientras prepara también sus otras piezas para entrar en juego. Las negras capturaron en d4, nuevamente no pueden jugar cualquier cosa que quieran, ¿cierto? No pueden desarrollarse porque tienen que responder a esta amenaza directa, entonces capturaron en el d4. Y una vez más puedes ver claramente la diferencia entre Morphy y los demás, ¿cierto? ¿Qué harían otros jugadores? Sin duda recapturarían y probablemente ni siquiera considerarían otras opciones. Solo pensarían en si capturar con el caballo, con la dama o simplemente capturarían con el caballo y listo. Ahora, conociendo la regla, piensa en esto por un segundo. ¿Cómo jugarías tú aquí con blancas? ¿Hay alguna jugada agresiva que puedas hacer? Sí, Morphy jugó e5 atacando a la dama, una buena jugada, pero francamente me gusta más la jugada alfil g5, una que persigue el mismo objetivo y al mismo tiempo también desarrolla un alfil. Como sea, ambas jugadas son buenas y puedes ver que tienes muchas más opciones de las que crees inicialmente. El juego e5 tampoco está mal atacando a la dama. Ahora la dama fue aquí a g6 y otra vez todos simplemente recapturarían, pero nosotros ya sabemos que Morphy era implacable. Tenía un problema, de hecho, muy raro en el ajedrez, le costaba encontrar un oponente digno. Simplemente era demasiado bueno para su época y en lugar de recapturar jugó alfil d3. Él encontró una jugada, otra jugada más para seguir creando amenazas. Por cierto, déjame hacerte aquí otra pregunta interesante. ¿Qué piensas de una jugada como caballo h4? ¿Es también una jugada de ataque que vale la pena considerar? También hay una nota rápida aquí. A veces estás viendo una partida de, digamos, Tal o Morphy, te inspiras a jugar con ese estilo, luego vas a esa aplicación de ajedrez e intentas hacer tú lo mismo. Pero luego no sale exactamente como le salía a Tal o a Morphy. Como uno de ustedes comentó en uno de mis videos anteriores, así es exactamente como yo juego, combinado hábilmente con errores graves espectaculares. Dicho esto, hay dos ideas muy importantes que debes entender aquí para asegurarte de que logres aplicar esta regla. Y una de tales es que quieres atacar mientras incorporas nuevas piezas al ataque. Esto es exactamente lo que diferencia a esos grandes jugadores de los principiantes, porque los principiantes andan moviendo la misma pieza, tratando de crear amenazas de una sola jugada, y la mayoría de las veces falla. Piensa en el mate pastor como ejemplo de eso, ¿cierto? Es andar moviendo la misma dama tratando de crear algo con actitud de ajedrez de ilusos. Mientras que los jugadores fuertes saben que quieren traer nuevas piezas al juego, aquellas que aún no están desarrolladas, porque en general lo que quieres es superar en número a tu oponente. Esa es la forma más fácil de dominar. Así contemos las piezas que están activas. Las blancas tienen 2 caballos, bien. Las negras tienen un dama, 2 contra 1, nada mal. Pero después de que Morphy jugó alfil d3, ahora tenemos 3 contra 1, lo cual es mucho mejor. Por ejemplo, si la dama toma en g2 atacando la torre, por suerte para Morphy está torre g1 en contraataque creando una amenaza. Y después de que la dama retroceda a h3 tenemos 1, 2, 3 y 4 contra 1. Básicamente las negras están perdidas. Claro, aún se necesita habilidad para ganar y no cometer un error durante la partida, pero en términos generales ya estás dominando completamente esto. Ahora Morphy se hace exactamente la misma pregunta: ¿cómo puedo crear una nueva amenaza? Él juega torre g3, no dejes de golpear, la dama retrocede, torre g5 y las blancas siguen persiguiendo a la pobre dama.
En cambio de un trote matutino suave, esta corre y corre una maratón. Dama H3, bien, ahora por cierto, este caballo en C3 sigue en el aire, no lo olvidemos. ¿Y cómo jugarías aquí con blancas? Aquí Morphy jugó alfil F1 para atacar a la dama por ese lado. Francamente no estoy seguro de por qué no alfil F5 con la misma idea. Parece incluso más agresivo para mí, pero en fin, alfil F1 tampoco está mal. Sigue atacando a la dama y de alguna manera ganando un tiempo más. Bien, la dama retrocedió a E6 y ahora finalmente Morphy fue tan amable que finalmente recapturó el peón en D4. Pero incluso en este momento encontró la forma de también hacerlo con tiempo mientras volvía a atacar a la dama una vez más. Bien, la dama retrocedió a D7 y así las negras nunca han tenido tiempo de desarrollar nada. Una pregunta rápida, ¿qué piensas de la jugada caballo F5 aquí? ¿Es buena idea? Ahora bien, esta es la segunda advertencia muy importante. Caballo F5 inicialmente se ve fantástica. Atacas a la dama, atacas por todos lados, parece que estás a punto de ganar la partida, pero aquí es donde usualmente empezamos a cometer errores. Antes de atacar tienes que revisar los jaques y capturas de tu oponente. Así, aquí caballo F5 en realidad sería un error porque sí se ve muy bien, pero permite dama por E5 jaque. Y repito, esta es una advertencia súper importante porque es muy fácil encerrarse en tus propias ideas, sigo golpeando, es genial, y empiezas a pasar por alto los contraataques de tu oponente. Bueno, quizá hayas oído hablar de la regla de jaques, capturas y amenazas, ¿cierto? En mi experiencia, porque he analizado muchas partidas de mis alumnos, puedo decirte que la mayoría de las veces en realidad es una captura. Algo como esto o como eso, en este caso dama por G5 no es opción por el alfil que defiende, pero quiero decir que esto es lo que normalmente se pasa por alto, ¿sí? Las capturas, el 80% de las veces, así que entre jaques, capturas y amenazas diría que debes tener más cuidado con las capturas y en segundo lugar con los jaques. Las amenazas son algo que en un mundo ideal también deberías tener en cuenta, pero en la práctica incluso podrías no pensar demasiado en ellas. Bien, así que caballo F5 no sería una buena opción. En lugar de eso, Morphy jugó caballo E4, una jugada mucho mejor consolidando la posición y creando una amenaza de caballo D6 jaque. Pero las negras responden con peón H6, probablemente para deshacerse de esta torre, y si la torre retrocede, las negras podrían capturar este peón en E5, lo cual se ve bien. Pero ahora Morphy juega caballo F5. Siguiendo la antigua cita de Sun Tzu, nunca es demasiado tarde para arruinar una buena partida. Porque aquí caballo F5 sigue el lema no dejes de golpear, sí, pero falla en seguir lo anterior que comentamos. Tienes que considerar los jaques y capturas de tu oponente. Y aquí tras caballo F5 las negras tienen dama por E5. Pero también un más fuerte dama B4. Esto ataca tanto al rey como al caballo y si las blancas intentan hacer algo para salvar el caballo, digamos moverlo de vuelta a C3, entonces la torre en G5 queda colgando, pueden capturarla y darle la vuelta a la situación. Ahora serían las negras las que ganarían, con torre de ventaja y el ataque blanco fracasaría. Pero afortunadamente para Morphy la dama ya estaba muy agotada y apenas pudo dar un paso adelante. Y ahora todo funciona para Morphy, juega caballo D6, sigue atacando y esta vez pasa directamente a atacar al rey de su oponente. El rey va a D8, aquí la torre blanca en G5 sigue en el aire, pero Morphy se hace la misma pregunta, ¿cómo puedo crear otra amenaza? Y juega alfil C4. Recuerda, todos sabemos que debes desarrollar piezas en la apertura, pero los jugadores fuertes saben que quieres desarrollar piezas mientras atacas. Ese es el siguiente nivel de pensamiento. Ahora la dama es atacada, vuelve a E7, la torre sigue en el aire, pero Morphy tiene caballo por F7, esta vez un doble ataque al rey y a la torre de su oponente. El rey se esconde, como puede en C7, y en efecto parece seguro aquí. Tal vez esperaba que Morphy simplemente capturara la torre, pero en lugar de eso encontró otro brillante ataque con dama D6, dando jaque. Y así este sencillo peón ha hecho una carrera muy exitosa. Ahora captura en D6, dando jaque, mientras el caballo controla la casilla, empujando al rey cada vez más hacia adelante. Ahora alfil E3, las blancas siguen persiguiendo al rey, la torre en G5 sigue viva y le corta la quinta fila. Ya casi se logra meter al rey en una red de mate, pero C5 todavía mantiene a las negras en la partida, alfil por C5 y ahora bien, este fue un momento importante, si el rey hubiera ido a C6, que no ocurrió en la partida, habría seguido caballo de 8, un mate de verdad espectacular. Básicamente una configuración muy inusual y llamativa. Por cierto, la torre blanca sigue en el aire, aquí, pero Morphy dice no te fíes de una torre muerta y la redirige hacia el flanco de dama con jaque mate. Entonces recuerda estas tres ideas. Primero, no dejes de golpear, es la idea central, ir creando nuevas amenazas, lo que te hace de inmediato más peligroso. Pero hay dos advertencias muy importantes. La primera es ataca mientras incorporas nuevas piezas
al juego. No solo desarrolles piezas, desarrolla y ataca siempre que puedas. Y la tercera, también muy importante, antes de cada jugada de ataque, revisa los jaques y capturas de tu oponente para asegurarte de que estás en camino de convertirte en un GM y no en un BM. Si quieres ver cómo estas ideas encajan en un sistema práctico, he preparado una clase maestra gratuita que desglosa exactamente el proceso de pensamiento que uso mientras juego. El enlace está en la descripción y si quieres dominar la apertura favorita de Morphy, mira este otro video.